Hermanos, tomen asiento, por favor. A veces hay pasajes, varios pasajes en la Biblia, no solo este, en donde está el verso 26. Si uno lee el contexto, son pasajes, hermanos, a veces que ni siquiera podemos comprenderlos. Podemos leerlos y los leemos, pero a veces nomás así los pasamos. Pero a veces no los meditamos, no pensamos en el alcance de lo que pasó, de lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en aquel entonces, lo que ya pasó para nosotros y todo lo que esto implica. Hay muchos pasajes de estos en la Biblia. Yo me cuesta mucho trabajo comprender algunos. Uno de ellos es este precisamente. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa. Y al llegar al monte Horeb, el monte de Dios, como luego se le nombra, Moisés subió al monte con Josué. El pueblo se quedó abajo. Y allá Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Pero como Moisés se tardaba, acuérdense que duró 40 días allá. El pueblo se desesperó, dijo, ya Moisés se murió, pero no buscaron la santidad de Dios. Allí había gente que les hubiera podido ayudar, como por ejemplo Aarón, el hermano de Moisés. Pero no buscaron la voluntad de Dios en sí, sino que inmediatamente se apartaron de los designios de Dios, de los mandamientos de Dios, y se lanzaron a la idolatría, al desenfreno, a la lascivia, a toda clase de pecados. El pueblo desenfrenado. Moisés regresa y encuentra todo esto así. Él se molesta mucho, rompe las tablas de la ley y tiene que tomar una decisión de parte de Dios. Él se coloca a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. No es fácil evaluar esto, como vamos a verlo un poquito en el desarrollo. La decisión es lo que busca Dios para sus hijos. Y cuando la ve en ellos, la recompensa. Moisés, como siervo de Dios, ministro de Dios, acababa de bajar del monte Horeb, donde Dios le había dado los 10 mandamientos, y encontró al pueblo completamente pervertido, alejado de Dios y en plena idolatría, en plena desobediencia al Dios Todopoderoso. A veces los siervos de Dios se encuentran solos en defensa de los ideales divinos, la justicia y la santidad de Dios, y tienen que retar al pueblo de Dios que tomen decisiones firmes y valerosas para luchar en contra del pecado y la maldad. No deben los hijos de Dios o el pueblo de Dios quedarse neutral. Tienen que tomar forzosamente una decisión. El tema, ya lo mencionaba nuestro hermano, es una pregunta: ¿quién está por el Señor? Y está basado específicamente el tema en el verso 26 de Éxodo 32. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. En este tema miraremos solamente 2 cosas. En primer lugar, debemos ver y saber quiénes son los que están con el Señor.
son los que están a favor de la justicia y la santidad. Escuchen bien, hermanos, porque esto no es nomás tema de aquel entonces, es tema de todos los tiempos. ¿Quién está por el Señor? ¿Quién está? Pues son los que están a favor de la justicia y la santidad de Dios. Son los que están a favor de la palabra de Dios y la practican. Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. Y ustedes saben que los 2 primeros mandamientos que encontramos allí en la Biblia es precisamente en contra de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, sobre la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, los que están a favor del Señor son los que están a favor de la palabra de Dios y la practican. También son los que, teniendo a Cristo como Señor y Salvador, se juntan con los siervos de Dios para llevar a cabo lo que Dios manda en su palabra. Moisés le dijo al pueblo: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Subrayemos las palabras: júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Una tribu contra 11. Usted y yo estamos al lado del Señor. Pues la verdad, todo depende de cómo estemos viviendo. Pudiéramos contestar esta pregunta. En segundo lugar, debemos saber qué hacen los que están con el Señor. Se unen a Dios abiertamente. Éxodo 32, 27 al 29, fíjense lo que dice. Se los leo. Éxodo 32, 27 al 29. Dice: y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Era lo que les decía. Hay pasajes que a veces difícilmente podemos comprenderlo. Una tribu contra 11. Pues esa sola tribu, la orden de Dios era que pasara y a toda esa gente pervertida la matara. No importa que fuera su hermano, no importa que fuera su hijo, no importa que fuera quien fuera. Tenía que morir. Y aquí vemos, hermanos, que cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Imaginémonos, hermanos, si a veces uno ve noticias que matan a 4 y uno ve los 4 féretros allí y dice: ¿cuántos muertos murieron en poco tiempo? Ahora 3,000 muertos en aquel entonces. Hermanos, debemos saber lo que hacen los que están con el Señor. Se unen a Dios abiertamente. No se quedan neutrales. Se unen a favor de Dios, a favor de la justicia. También se unen al lema de los siervos de Dios que predican fielmente la palabra de Dios. Moisés dijo: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. A veces tenemos que unirnos a la minoría. En este caso era Moisés y Josué solos, y se unió a ellos solamente una tribu. Y a mí me llama la atención, hermanos, que antes la tribu de Leví no era la tribu sacerdotal. De aquí en adelante
fue llamado la tribu sacerdotal por bendición de parte de Dios y como recompensa de parte de Dios de haberse puesto al lado de Jehová. Y se juntaron con Moisés. De allí en adelante fue la tribu de Leví y fue llamada al ministerio especial del sacerdocio. Se le nombró la tribu sacerdotal. Se unen también a la santidad y justicia divina, como rechazando el pecado, testificando la verdad, no conformándonos al mundo y asemejándonos a Cristo nuestro Señor. Tienen que ser valerosos para poder hacer la voluntad de Dios. A mí me llama la atención precisamente que no vemos que titubearan, no vemos que cuestionaran a Moisés. La orden de Dios es esta: cíñanse su espada y váyanse de puerta en puerta matando a toda esta gente perversa. No vemos que ellos protestaran y dijeran, pues ¿cómo vamos a nosotros a matar? Es mi amigo, es mi pariente, es quizá mi hermano, es quizá mi hijo, ¿cómo lo voy a matar? Tienen que ser valerosos para poder hacer la voluntad de Dios. Esto es en todos los tiempos, hermanos, ¿sí? Por eso a veces nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda? ¿O solamente hacemos lo que Dios nos manda en aquellas cosas que no nos perjudican, en aquellas cosas que no nos retan, en aquellas cosas que no nos hacen estar en contra de gente, en contra del pecado y la maldad? Pues es estar en contra de personas, en contra de la gente misma, no la gente en sí pensando en odio o en rencor, sino en la maldad propia que la gente está cometiendo o está haciendo. Otras cosas que hacen los que están por el Señor: confiesan a Cristo abiertamente, se disciplinan para aprender la voluntad del Señor, se ponen toda la armadura de Dios. Acá en el Nuevo Testamento, en la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, 13 al 18, dice, hablando de la armadura de Dios, Efesios 6, 13 al 18 dice, fíjense, que todo lo que es la armadura de Dios, los que están con el Señor, hermanos, se ponen la armadura de Dios. Dice el verso 13 en adelante al 18: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se ponen toda la armadura de Dios. Luchan consigo mismo para obedecer a Dios, abatiendo el pecado y los pensamientos altivos. Luchan contra la falsedad, la superstición, la crueldad, la opresión, la borrachera, la lascivia y los pecados de toda suerte, donde estos estén y en todas partes. Los que están por el Señor reciben bendición de parte de Él, y los que no reciben castigo o disciplina. Estemos siempre con el Señor. No es fácil, pero es el camino de la bendición. Y hermanos, a veces, por eso el ministerio no es tan sencillo o tan fácil
desempeñarlo. Vamos a ver en estos temas, por si ustedes saben que estamos viendo temas del Antiguo Testamento y vamos así, no en forma desglosando cada libro del Antiguo Testamento, pero tomando algunos temas del Antiguo Testamento. Vamos a ver un tema que es en el futuro, puede ser que sea el otro domingo, el que viene, se llama acerca de la murmuración. A mí me llama la atención una parte de ese tema, en donde Moisés le dice a Dios: ¿Qué te he hecho yo, Dios, para que me pongas enfrente de un pueblo tan rebelde? Porque el pueblo siempre estaba murmurando y murmurando por cualquier cosa ante el Dios Todopoderoso. Y desde luego, pues, por ende, en contra de Moisés, porque él era el líder, él era el que estaba enfrente. Le dice Moisés: Señor, mejor quítame la vida. Si yo voy a llevar toda esta carga enfrente de todo este pueblo, ¿para qué quiero vivir? A veces, hermanos, hacer la voluntad de Dios en cualquiera de las áreas, sea como líder, como pastor, sea como miembro sujetándose a la voluntad santa de Dios, no es fácil, pero es necesario. Es el camino a la bendición, es el camino a la santidad, es lo que no hay otra forma de vivir. Aquí no hay atajos, es cuestión de vivir y hacer aquellas cosas que el Señor desea y quiere que hagamos. Para Moisés le era una carga demasiado pesada. Para cada pastor, siervo de Dios en las iglesias, a veces tampoco es fácil. Hay muchas incomprensiones, hay muchas críticas, hay muchas que a veces quisiera el mismo pastor tirar la toalla y dejar: Señor, ¿qué he hecho yo para poder llevar un ministerio de esta naturaleza, en donde me es amargura cada vez que lo desempeño, cada vez que lo llevo adelante? Pero es el camino que todo hijo de Dios debe seguir, de acuerdo a la voluntad santa de Dios y de acuerdo a cómo Dios lo ha puesto que sirva dentro de la iglesia misma. Pero en este caso del tema que estamos viendo, Moisés le dice al pueblo: ¿quién está a favor del Señor? Júntese conmigo. ¡Qué decepción para Moisés ha de haber sido! De 11 tribus, solamente una se unió a él, la tribu de Leví. Digo, de 12 tribus, solamente una se unió a él. 10 no se unieron a él. 10 siguieron en la idolatría, 10 siguieron en la lascivia, 10 siguieron en el pecado y todo lo que estaban cometiendo allí, sin hacer caso en lo más mínimo, aun cuando Moisés había bajado con el rostro resplandeciente porque había estado con Dios, y de alguna forma Dios le había manifestado su gloria cuando Moisés le dijo: Señor, quiero verte, y le dice Dios: no puedes verme, si me ves te mueres. Entonces dice que estaba una rendija en una parte del cerro. Y allí se puso Moisés y dice que vio la espalda de Dios nada más. Acuérdense que Dios no tiene cuerpo. Esta se le nombra teofanía, representación de Dios en figura humana de alguna forma para o dar un mensaje o enseñar algo, en este caso para cumplir aquella petición que Moisés le había dicho a Dios: quiero verte, Señor. Y dice Dios: no me puedes ver, porque si tú me ves como yo soy en toda mi gloria, tú vas a morir, no puedes vivir.
Pero de alguna forma Dios se presentó en figura humana algo, y dice que el rostro de Moisés se quedó resplandeciente a tal grado que los hijos de Israel después no podían verlo. Él tenía que ponerse un velo. Pero él llega al pueblo desenfrenado y la maldad rompe las tablas y tiene que tomar una decisión. Le viene palabra de Dios y le dice, esto no puede quedarse sin castigo, esto no puede quedarse sin disciplina. Tienes que retar al pueblo. A ver, ¿quién está en realidad a favor mío?, le dice Dios. Y entonces Moisés dice, ¿quién está en contra de Jehová? Pues júntese conmigo. Y solamente una tribu. Pues bueno, vamos a ejecutar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la mayoría de esta gente muera por su pecado y por su maldad. Y en ese momento empieza la matanza. A veces uno no puede comprender pasajes, pero allí están. Quizá algunos se han atrevido a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios de crueldad. De ninguna manera, jamás va a ser crueldad cuando Dios ejecute justicia y ejecute disciplina y castigo sobre la gente por su pecado y la maldad. Dios es dueño de todo, y como dueño de todo está por encima de todo, y Él puede hacer lo que quiere hacer. Y cuando su santidad y su justicia han sido menoscabadas, menospreciadas y pisoteadas, entonces ¿qué es lo que se espera? Solamente castigo y disciplina y muerte para las personas. Entonces, hermanos, lo mismo Dios nos dice hoy día. ¿Quién está a favor del Señor? Júntese conmigo, es decir, síganme, hagan mi bendita y santa voluntad. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, tome su cruz cada día y sígame. Adelante, hermanos. Seguimos a un Dios santo, sí amoroso, sí bueno, pero un Dios santo, un Dios justo, que Él actúa de acuerdo a sus atributos, y cuando se necesitan actúa de la manera que tenga que actuar. Él es Dios y está por encima de todos, y nosotros solamente somos criaturas pecadoras dependientes de Él, y tenemos que aprender cómo vivir y qué hacer en sus benditos y santos caminos. Bendito Dios, gracias. Tómanos en tus manos, danos sabiduría para poder aprender a amarte, a servirte, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, y poder, mi Señor, hacer tu bendita y santa voluntad como tú deseas y quieres. Tú eres santo, eres justo, eres bueno, eres amoroso, eres misericordioso, pero todos estos atributos tú los utilizas de acuerdo a tu querer y de acuerdo cómo se necesitan a favor del ser humano. Tómanos en tus manos, ayúdanos a que te amemos, a que te temamos, a que hagamos tu voluntad, aun cuando aquella voluntad resulte ser difícil para nosotros. Ayúdanos a que nos sujetemos a ti, para honra y gloria de tu nombre. Toma en tus manos a la iglesia y a todos los presentes, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga para lo que tú le enviaste. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.